Muy buenas tardes, yo le tengo una pregunta. ¿Alguna vez ha escuchado las enfermedades de inmunodeficiencias primarias? Si no ha escuchado hablar de ellas, la mayoría son consideradas como raras. Sin embargo, vemos cada vez más casos en la actualidad. Hoy hablaremos sobre este tema con especialistas y tendremos una testigo de una inmunodeficiencia. Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. FUMENI es una asociación civil mexicana comprometida con la salud de niñas y niños que padecen enfermedades conocidas como inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de casi 200 enfermedades de origen genético en las que existe una alteración cuantitativa o funcional de los diferentes mecanismos implicados en la respuesta inmunológica. Ello origina una predisposición aumentada a infecciones, pero también a procesos autoinmunes, alergia y cáncer. Ante esta situación, la organización FUMENI busca brindar tratamientos adecuados y sin discriminación a las personas que sufren estos padecimientos, así como trasplantes, terapias genéticas, capacitación y especialización médica, así como investigación clínica para conocer el origen y desarrollo de estas enfermedades. FUMENI es una organización sin fines de lucro, registrada como donataria, autorizada para recibir donaciones deducibles de impuestos. Bienvenidos a Punto y Coma una vez más. Yo soy Claudia Mollinedo y hoy nos acompaña en el estudio Jorge Bustamante, miembro del Comité Técnico de FUMENI. También se encuentra en el estudio mi compañera Yasmín Jalín. En martes, mi querida Yasmín, te lo agradezco mucho. En martes viene a visitarlos mi querida Clau y sobre ese tema tan importante con el doctor Juan Carlos. Bienvenido. Mucho gusto. Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí y quisiera que nos platicaras primero lo primero. ¿Qué es FUMENI y a qué te dedicas? ¿Cuál es el objetivo de FUMENI? Sí, bueno, yo soy un inmunólogo pediatra. FUMENI es la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias y es una institución o una asociación civil que se encarga básicamente de tratar de garantizar o de mejorar las condiciones de vida de los pacientes mexicanos con inmunodeficiencias primarias a través de de diferentes líneas de trabajo, ya sea hacia pacientes, hacia educación médica, hacia investigación y hacia ayuda con tratamientos y con estudios de diagnóstico a pacientes mexicanos. Y también tratando de hacer algo de incidencia en políticas de salud para mejorar la Juan Carlos, como para ahora sí que poner las cartas muy sobre la mesa y entenderlo, como bajarlo a los que no somos doctores y no sabemos de ciencia, ¿qué significa? ¿Cuáles son estas enfermedades inmunodeficiencias primarias? Las inmunodeficiencias primarias básicamente son enfermedades genéticas, la mayoría de ellas son heredadas y son enfermedades que por algún problema en un gen, alguna parte de nuestro sistema de defensas o sistema inmunológico, que habitualmente nos ayuda a defendernos contra gérmenes que están en el ambiente, contra otras cosas, no funciona y entonces los niños y las niñas empiezan a tener infecciones infecciones más frecuentes o más graves de lo normal. O sea, eso que te dicen a los niños, no, déjalo que juegue en la tierra para que se haga de defensas, ¿es real? Sí, habitualmente nosotros nos entrenamos a partir de que nacemos nos empezamos a exponer a cosas y eso es un entrenamiento para el sistema de defensas. Cuando el sistema de defensas funciona bien, no pasa nada y nos empezamos a entrenar. El problema es cuando hay uno de estos problemas genéticos que causa una inmunodeficiencia primaria. Entonces, cuando esos pacientes o esos niños y niñas se exponen a algún germen que habitualmente no debería causar problema, pues entonces causa una enfermedad más grave de lo ¿Se conoce el defecto molecular en cada una de ellas o simplemente no? Porque de hecho la enfermedad como tal, ya lo decíamos al inicio del programa, es desconocida para muchos. Sí, uno de los grandes problemas que todavía tenemos es que hay cierto desconocimiento de estas enfermedades. Se consideran enfermedades muy raras, pero la realidad es que no son tan raras como pensamos. Hasta 1 de cada 500 personas en el mundo podría tener una inmunodeficiencia. Si bien no son graves todas ellas, pero 1 de 8,000 sí puede ser una forma grave. Entonces, de alguna forma, conocerlas y darlas a conocer es algo importante. Y el defecto molecular, este grupo de inmunodeficiencias primarias, hay por lo menos 350
genes o problemas moleculares que ya se han encontrado y que causan diferentes manifestaciones clínicas y que ameritan diferentes tipos de tratamiento. ¿Cómo sabes que tu hijo lo tiene o que tu hija lo tiene? Bueno, hay unos datos de alarma. Se han generado, hay 10 señales de alarma que se han tratado de difundir en la página de Fumeni y a través de otras fundaciones que hacen pensar en estos problemas de inmunodeficiencias primarias. Entonces, estos 10 datos de alarma principalmente son infecciones graves, más de 4 otitis, infecciones de oído que habitualmente son frecuentes en niños, pero sí hay más de 4 infecciones de oído al año, si hay más de 2 sinusitis al año. ¿Cuántos son normales, digamos? Esos son las señales de alarma, se generaron para causar conciencia o crear conciencia entre la población y entre médicos de que existen las enfermedades. Okay. Si bien es cierto, si ponemos el límite de 4, a lo mejor pueden tener 2 infecciones de oído muy graves y entonces tenemos que pensar antes que pueda tener una inmunodeficiencia. Puede ser exacto. Es que más de 2 sinusitis en un año. La historia familiar es bien importante si en la familia ha habido alguien con una inmunodeficiencia primaria, como son enfermedades heredadas, o si algún bebé o algún niño pequeño tuvo alguna infección grave que inclusive le haya causado la muerte. Eso es un dato que tiene que hacernos pensar que puede haber un problema de las defensas. La otra es un niño que se enferma seguido o que tiene infecciones frecuentes pero que no crece bien. No es lo mismo el niño que tiene 5 o 6 gripas al año pero que crece y su peso y su talla siempre van bien, aquel niño que tiene 1, 2, 3 infecciones pero que deja de crecer. Ese es un dato bien importante que nos tiene que alertar sobre que puede haber un problema en las defensas. Pero con todo esto que nos dices, ¿quiere decir que son más frecuentes de lo que parecen? Claro, sí, son hasta 1 de cada 500 personas en el mundo podría tener una inmunodeficiencia primaria. Es un espectro bien grande, desde solo tener infecciones o gripas un poco más graves de lo normal, hasta enfermedades sumamente graves que causan la muerte antes del año de vida. Juan Carlos, Yasmín te preguntaba el punto principal de este tema. ¿Qué es una inmunodeficiencia primaria? Se da principalmente en niños, pero ¿qué es una inmunodeficiencia secundaria, la que se da más que nada en adultos? La inmunodeficiencia secundaria es igual una falla del sistema de defensas, pero hay algo que está causando esa falla de defensas. La causa que más conocemos quizás es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o el VIH, que lo que hace el virus es que infecta células del sistema inmunológico y hace que bajen esas células del sistema inmunológico y entonces la gente que está infectada se queda sin defensas. Que por eso es distinto a tener SIDA, ¿no? Es importante. O sea, una cosa es tener el virus. De hecho, la parte de SIDA es cuando el número de células baja lo suficiente para causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es realmente cuando empiezan a aparecer los síntomas más graves de la enfermedad. Okay. El virus del VIH puede estar, uno puede tener la infección y estar mucho tiempo sin causar enfermedad, y cuando baja el sistema inmunológico, entonces aparecen los síntomas y entonces ya se empieza a llamar como sí, tal lo que comienza SIDA. Como una infección, digámosle así, podría detonar en una enfermedad como el SIDA, en una enfermedad mortal. Exacto, sí. Sí, y las formas más graves, los pacientes con SIDA se enferman de muchos gérmenes que habitualmente no nos causan problema, gérmenes que están en el ambiente y que habitualmente a todos nosotros con el sistema de defensas normal no nos hacen ni cosquillas, y los pacientes que tienen una inmunodeficiencia, exacto, entonces causa enfermedad que puede ser grave. Regresando tantito a las primarias, ¿qué pasa si una persona ya le diagnostican, bueno, a un niño, ¿no? A su hijo ya le diagnostican que tiene esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque sé que el Seguro Social no tiene todas las medicinas a partir de cierta edad. ¿Nos puedes informar de esto? Bueno, las inmunodeficiencias primarias se dividen en varios grupos, dependiendo de la parte del sistema de defensas que esté más alterada. De todas las inmunodeficiencias primarias, las más frecuentes son las que fallan los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Entonces, digamos que 50-60% de las personas que tienen inmunodeficiencia primaria tienen un problema de anticuerpos. Y el tratamiento en esos casos es dar inmunoglobulina humana o gamma globulina, que son básicamente anticuerpos de muchas personas que se juntan en un frasco y se ponen ya sea por la vena o debajo de la piel en el paciente y se forma de forma regular. Uno de los problemas que hay en México todavía es la cobertura de este medicamento. El Seguro Social, el ISSSTE, tienen cobertura a todas las edades. El problema es que más o menos el 60% de la población está cubierta o pertenece a Secretaría de Salud, no está afiliada al IMSS, al ISSSTE o a Pemex o alguna de las otras instituciones de salud. Y ese 60% de pacientes con inmunodeficiencias primarias están cubiertos por el Seguro Popular.
hasta hoy en día el Seguro Popular solo cubre los primeros 5 años de vida. Ese es un tema polémico. Del tratamiento con gamma globulina. Esa es justamente la pregunta que tenemos hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con este tema y más preguntas al respecto, porque la gente no está de acuerdo en ese sentido. Entonces aterrizamos sobre la mesa esta información. Nos acompaña en el estudio Juan Carlos Bustamante, miembro del Comité Técnico de FUMENI. Y ahí tiene la pregunta en Twitter. ¿Consideras suficiente los tratamientos a niños con inmunodeficiencias primarias, tanto por parte del Seguro Popular como las instalaciones de salud? El 17% de ustedes opina que sí, contra un 83% que no. Volvemos. Oigan, a mí, francamente, entre más escucho de este tema, de estas enfermedades de las inmunodeficiencias primarias, más me confundo. Yo no sé si sea cosa mía, que soy muy tonta para el tema, o si es tan complicado, porque nunca lo había escuchado. Me parece increíble que haya tanta gente que lo tiene, tantos niños que lo padecen, y además que no haya medicinas después de los 5 años, en el Seguro Popular, por ejemplo, en donde está el 60% de los pacientes. Necesito como entenderlo mejor, doctor Juan Carlos Bustamante. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la problemática por la cual no están abasteciendo estas medicinas al Seguro Popular? Sí, bueno, dos problemas. Un problema principal es desde el punto de vista de diagnosticar a los pacientes, porque... Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. Así como yo no sé que existe, yo creo que muchísima gente no lo sabe. Así como tú acabas de decir que y que ni siquiera lo habías escuchado, hay mucha gente, por eso las señales de alarma, por eso tratar de hacer campañas, cursos, difusión. Esta semana es la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias y en todo el mundo todos los inmunólogos y la gente que nos dedicamos a la parte de inmunodeficiencias, cada quien en su país hace eventos de difusión. ¿Qué porcentaje aproximadamente de niños tienen esto? Más o menos 1 de cada 8,000, digamos, que tiene una forma grave. Las formas graves, les decimos aquellas que si no damos tratamiento van a causar la muerte del paciente de forma inadecuada, y la otra es que causan un gran deterioro de la calidad de vida. Entonces, desde el punto de vista de diagnóstico, se trata de diagnosticarlos antes. Otro gran problema es que el promedio, desde que un niño o una niña empieza con síntomas a que se diagnostica, el promedio de tiempo que se tarda hoy en día es como de 5 años, más o menos. ¿Por qué tanto? Justamente porque las enfermedades no se piensan, porque la historia habitual van a médicos con infecciones, antibióticos, nadie piensa que pueden tener un problema de defensas. Ese es el tema. Nadie piensa en el diagnóstico y entonces nos tardamos 5 años en diagnosticarlos. Y generalmente para cuando llega el diagnóstico tan tarde, generalmente ya hay algún daño a los pulmones, al oído, a alguna parte del cuerpo que ha tenido las infecciones. Entonces, esa es una parte bien importante. Primero, hacer que suene el tema de las inmunodeficiencias primarias, que la gente lo conozca, los médicos lo conozcan, porque ese es otro problema. Muchos médicos de primer contacto no conocen las enfermedades y entonces nunca las piensan. Ese es un problema. Y la otra es, una vez que ya están diagnosticados, pues como decías, la parte de, habitualmente son tratamientos costosos. La gamma globulina, como es un problema genético, tiene que ser un tratamiento idealmente de por vida. En algunas formas graves hay otras formas de tratamiento, como trasplante de médula ósea, de células progenitoras hematopoyéticas, o terapia génica, que hoy en día se hace en algunos sitios y que es algo también de lo que esperamos hacer en México en algún momento. ¿Qué es eso? La terapia génica, el trasplante de médula ósea consiste en poner células de un donador. El paciente tiene un problema en las células de defensa y lo que pasa es un donador que sea compatible, pones células madre de la médula ósea en la persona que tiene la enfermedad. Y entonces eso puede curar la enfermedad, la inmunodeficiencia, pues se pueden curar y vivir una vida prácticamente normal. El problema de eso es que necesitan un donador que sea compatible. Y otro problema que estamos empezando a trabajar es no hay un buen registro de donadores altruistas de médula ósea en México, y se está haciendo ya también una campaña para tener un banco como tal, que eso facilita que haya un donador compatible en el país para cualquier niño que lo necesite en la República. Y la otra opción es la terapia génica, que hoy en día todavía no está disponible, pero eso es, en lugar de necesitar un donador, se toman las células madre de la médula ósea del propio paciente, de la propia persona, y en el laboratorio se cambia el gen que no funciona, se arregla, por así decirlo, y después esas mismas células se regresan al paciente. Entonces, con sus propias células se regresan y eso implica menos riesgo de complicaciones porque no estamos usando células de otra persona
que puede ser diferente. Pero a ver, Juan Carlos, mencionas un tema importante, levantar la voz sobre las inmunodeficiencias Sí. para que los casos no se queden en retraso de diagnóstico. Exacto. Pero, ¿cómo hacerlo desde casa? Porque si ni los propios profesionales pueden diagnosticarlo a tiempo, ¿cómo yo, papá, mamá, hermana, familiar, amigo, Claro. de alguien que padece una inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria, puedo detectar que algo no anda bien? Muchos padecemos de las defensas bajas y eso no quiere decir que yo tenga una inmunodeficiencia. Exacto. Sí, lo importante es conocerlas a través de Fumeni. Hay la página de Fumeni, fumeni.org.mx. Ahí hay mucha información, tanto para profesionales de salud como para... Información básica. Exacto, información básica que dice, desde que explica qué son las inmunodeficiencias, en qué consiste cada grupo de inmunodeficiencia primaria. Viene un cartel muy bonito con los 10 datos de alarma que hay que pensar, y conociendo esos 10 datos de alarma, muchas veces cualquier persona puede, el vecino, el primo, oye, como que se está enfermando mucho tu hijo, ¿no? O, ¿por qué no le dices que te manden con un especialista? Y el siguiente paso sería, entonces, si se sospecha que un inmunólogo, un especialista en este tipo de enfermedades los pueda valorar y hacer los estudios necesarios para decir, como decías tú, bueno, pues nada más tengo las defensas bajas y me enfermo un poco más de lo normal, o puedo tener una inmunodeficiencia primaria. ¿Cuáles son estos 10 puntos ahorita? Porque ya nos decías, ¿no? Sí. Que si tienes más de 2 veces sinusitis al año o más de 4 veces enfermedades del oído, pero ¿qué más? La otra es el antecedente familiar de una inmunodeficiencia Que primaria. está complicado, ¿no? Si me decías que 1 de cada 8,000 personas lo padecen, Una forma sería grave. muy mala suerte, ¿no? Una forma grave. Sí, De una pero forma en esa... grave. ¿Y no Exacto. grave? ¿Cuántos? 1 en 500, 1 en 500. más o menos. Entonces ahí baja un poquito, Sí. un ¿Y poquito será más el número. ¿Y será por eso que no hay tantas medicinas en el Seguro Popular? ¿Le dan prioridad a...? Pues en parte eso, claro, siempre se le da quizás a problemas que se consideran prioritarios porque son mucho más Porque hay más frecuentes en la gente. población. A nivel salud pública, pues por supuesto. Pero lo que hemos visto, y estamos haciendo un estudio económico también para demostrar esto, es que pareciera caro tratar enfermedades raras, en cierto modo, como las inmunodeficiencias primarias, pero lo que hemos demostrado es que es más caro no tratarlas. Claro. Más o menos un paciente en esos 5 años que no se ha diagnosticado, que tiene infecciones todo el tiempo, más o menos el gasto para el sistema de salud en tratar las infecciones, las hospitalizaciones que tienen que estar en terapia intensiva, se gasta como 600,000 pesos más o menos al año por paciente. Tratar con gamaglobulina, un paciente en un año se gasta 300,000 pesos más o menos. O sea, el ahorro para el sistema de salud es mayor diagnosticándolas y tratándolas. Entonces, si bien puede ser que el desconocimiento haya hecho que no haya todavía una cobertura adecuada, no es una justificación el decir, como son enfermedades raras, son pocos niños o niñas, pues no les vamos a dar el tratamiento. Oye, te interrumpí y tenemos Sí. que irnos ya, pero a ver, Sí. si tienes más de 4 veces enfermedades del oído... Más de 2 otitis, que tengas infecciones en tejidos profundos, es decir, abscesos en órganos, en la piel, que haya necesitado usar antibióticos intravenosos para tratar una infección habitualmente común, una otitis, una neumonía que necesitas hospitalizar y poner antibióticos en la vena, es otro dato que tiene que hacer pensar esto. Úlceras en la boca que se repiten constantemente, o aftas, lo que se conoce como aftas. Y básicamente las neumonías, 2 neumonías al año. Qué importante esta información, porque precisamente yo creo que como yo todos pensábamos o muchos pensábamos de, oye, pero entonces ¿qué? Si mi hijo tiene las defensas bajas y se enferma de manera constante, puede padecer una inmunodeficiencia y eso te alerta, pero ya teniendo datos básicos como estos que nos comentas ahorita, o sea, hay que tener mucho mayor precaución y mucho mayor cuidado con los pequeños. Y tenemos una paciente además, regresando Sí. del corte, va a entrar para que nos dé también pues su testimonio. Si les parece, hacemos una pausa, los dejamos con nuestra pregunta en redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. ¿Considera suficiente los tratamientos a niños con inmunodeficiencias primarias por parte del Seguro Popular y las instalaciones de salud? Ya nos dijo el doctor que hasta los 5 años en el Seguro Popular. El 13% nos dice que sí, el 89% nos dice que no. Pues seguramente va a subir ahorita ese sí, ¿eh? Volvemos. Qué privilegio el nuestro tener a una pequeñita en este espacio de nombre Alondra Esquivel Rodríguez.
Tú eres una paciente. A ver, platícanos de tu enfermedad, platícanos cuánto tiempo llevas con esto. Miren esa cara, Sí, qué sonrisa. Díganme si no es una niña feliz. Ya les puedes presumir a tus amiguitas que está saliendo en la tele, Alondra. A ver, te escuchamos, los micrófonos son tuyos. Yo soy Alondra y mi diagnóstico es de inmunodeficiencia común variable. Me lo diagnosticaron el 13 de septiembre de 2015 en la 25 del IMSS. ¿Y cómo te sientes, Alondra? Pues ahora estoy con el tratamiento de la gamma-globulina y pues me siento mucho mejor. Antes no podía correr, no podía brincar ni nada, ni siquiera caminar, y ahora ya puedo jugar con mis vecinos, con mis primos y con toda mi familia. Y ya puedes Oye, salir en televisión Alondra, también. linda, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta tus papás que tenías eso? ¿Porque te hacía falta energía para jugar, Sí, para porque correr? yo empecé con mucha alergia y todo, Ok. con infecciones, y después me dio las neumonías. He tenido 9 neumonías, he estado en terapia intensiva, me han hecho una biopsia y una broncoscopía. ¿Y ahora cómo es tu tratamiento? Pues me pongo los spray y cada 28 días voy a la 4 del IMSS y me pone la gamma La gamma. globulina. ¿Eso te lo inyectan? Sí, me la inyectan. De hecho, ayer me la puse Ajá. para venir a la Ciudad de México. ¿Y los sprays cómo son? ¿Los inhalas o cómo es? Sí, me la ponen con un aire chamber, con Ok. una mascarilla. Me encanta tu sonrisa, Alondra. Sí, ya sí, sí. quisiera yo estar así las 24 horas, los 7 días de la semana. Eres un ejemplo de vida, mi queridísima Alondra. Un ejemplo de vida. Yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, ¿cuánto es el costo de este tratamiento anual? Porque Alondra lleva 3 años apenas. Es decir, el Seguro Social todavía provee a sus familiares en apoyo para poder llevar todo este proceso que tiene que llevar Alondra. Pero le quedan 2 años. Bueno, ella, la ventaja con ella es que está afiliada al IMSS, ella la tienen en el IMSS, entonces tiene la cobertura, digamos, asegurada por más tiempo. ¿Por cuánto tiempo? El IMSS se pone, inclusive hay clínicas de adultos con inmunodeficiencia primaria en el IMSS, O sea, en el Centro puedes- Médico Nacional Siglo XXI. Puedes y vivir se con exacto, eso. con gamma globulina el resto de la vida. El tratamiento depende del peso, porque se pone... depende del peso del paciente, conforme las personas van creciendo y pesan más, pues evidentemente eso va subiendo el costo, pero aproximado está con tratamiento con gamma-globulina 300 a 400 mil pesos al año. Más o menos un gramo de gamma-globulina promedio cuesta como 2,000 pesos. Es decir, si Alondra estuviera en el Seguro Popular, ya tendría que estar pagando entre 300 y 400 mil pesos anuales por su tratamiento. Probablemente o no tendría acceso al tratamiento. Wow. No todos los pacientes tienen acceso a ese tratamiento después de los 5 años de edad. Entonces, parte de lo que también Fumeni está haciendo es esta incidencia o esta campaña que se llama La Pelota, Sector Salud, la campaña está en tu cancha, donde lo que se trata es de, nosotros nos encargamos de difundir las enfermedades, ver a los pacientes, diagnosticarlos, pero el sector salud, ahora Claro. tenemos Ahora, que ver la forma de que Alondra quede la cobertura. se lo diagnosticaron pues tarde, ¿no? Sí, Por eso necesita también oxígeno. así es. ¿Y cuál es su... O sea, ¿qué le espera? ¿En algún momento va a poder dejar este tratamiento? La gamma-globulina no, la gamma-globulina va a tener que seguir con ella, pero como decía Alondra, con la gamma-globulina, ¿verdad? Se siente Ya perfecto. tiene muchas menos infecciones, su calidad de vida es mucho mejor, tú estás mucho más contenta, ¿verdad, Alondra? Sí, ¿Y cada ¿Eh? cuánto te lo pones, Alondra? cada 28 días. Ok. Bueno, pues mira, sí, digo, hay pacientes que tienen diabetes y todos los días se tienen que Exacto. Hay dos inyectar, ¿no? formas, hoy en día hay 2 formas de poner la gamma-globulina. La gamma-globulina puede ser intravenosa, que eso implica ponerla más o menos cada 3 a 4 semanas. Hay que hacer un piquete y poner, y el paciente tiene que ir a un hospital o a un centro de infusiones de medicamentos y estar ahí unas horas, se pasa. Que es como se la pone Alondra. Exacto. Y la otra opción que hay hoy en día y que ya también está aprobada en el cuadro básico de medicamentos del sector salud es por vía subcutánea. Y eso facilita, eso lo que se hace, se pone una vez a la semana, una vez cada 15 días, la misma cantidad partida en más dosis, pero se pone como si fuera, como tú dijiste, un piquete de insulina. Ok. Debajo de la piel se hace un pequeño pellizco, ya sea aquí en el abdomen o en la espalda o en los bracitos,
y se pone un piquete y se inyecta debajo de la piel y el efecto puede ser mejor. Tiene la ventaja de que no necesitas picar una vena y la otra es que hoy en día se pueden llevar los pacientes a casa la gamma globulina, ellos aprenden a ponerlo, ya sea los mismos niños conforme van creciendo o los papás. Claro. Y en casa les ponen el medicamento y ya no tienen que estar, también eso es un ahorro para las familias, claro, para el sistema de salud. Y para tu tiempo y para el tiempo todo, y para ¿no? la calidad de vida, exacto. Claro. Estás en tu casa y se pone el tratamiento en casa y cada paciente se individualiza cuál es la mejor opción, pero eso sí, las dos opciones ya están disponibles en el cuadro básico de medicamentos. Oye, Alondra, platícanos, ¿qué hace Alondra en un día como hoy, en un día cualquiera? ¿Cómo es tu día? Pues yo ahí en mi casa voy a la escuela. ¿Y qué aprendes? ¿Qué estás aprendiendo? Pues estoy en 6º año, fui con los compañeros. Ah, muy bien. Voy a pasar a la secundaria este año. ¿Y ya sabes qué quieres estudiar? Me gustaría ser la abogada. Ándale. Derechos en los penales. Ándale, pues Muy no es bien, cualquier muy cosa. bien. A ver, pero entonces vas a la escuela, regresas de la escuela y ¿qué haces? Pues llego, regreso de la escuela y a veces hago tareas, a veces salgo a jugar con mis vecinos o estoy ahí en la casa. O sea, ¿eres feliz? Sí. Eres una niña feliz. Qué padre, mi querida Alondra. A ver, Juan Carlos, yo quisiera también retomar lo que te preguntaba hace un momento. Sí. ¿Hay alguna fundación, además de Fumeni, además de la de ustedes, ya sea nacional o internacional, que también facilite económicamente hablando a todas estas personas que sufren de inmunodeficiencia? Sí, cada lugar, cada país ha hecho sus fundaciones, pero una que es muy importante mencionar es la Fundación Jeffrey Modell, que es una fundación que se originó en Estados Unidos, está fundada por los papás de un niño que falleció a causa de una inmunodeficiencia primaria y entonces la historia también tiene una página de internet, pero la historia es que él antes de morir les dijo a los papás, por favor, hagan algo para que esto no le pase a más niños y entonces ellos crearon esta fundación y esta fundación lo que ha hecho es recaudar fondos y crear una red de centros para el diagnóstico y tratamiento de inmunodeficiencias primarias a lo largo de todo el mundo prácticamente, y hay muchos lugares, muchos países donde ellos aportan cierta cantidad y se crean laboratorios donde tenemos acceso a hacer estudios de laboratorio para diagnosticarlas antes de tiempo. Aquí en México hay un centro, Jeffrey Modell, que está puesto en el laboratorio de inmunodeficiencias primarias que está en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, es parte de lo que... Y también colabora con Fumeni para lograr el diagnóstico más temprano. Algo que hacemos es, si alguna persona sospecha una inmunodeficiencia primaria o un médico de primer contacto, hay una red de inmunólogos en Fumeni, en la misma página hay un link que dice encuentra tu inmunólogo y dependiendo del estado de la república pueden acceder al contacto de, ese debe ser otro de tema, algún ¿no? inmunólogo. Me imagino que no hay tantos. Exacto, no hay tantos, pero bueno, ahí se puede encontrar. ahí se puede encontrar a estos inmunólogos y otra cosa que hacemos es que a través de la red Jeffrey Modell y del centro de investigación, si hay algún caso o algún paciente que sospeche en inmunodeficiencia primaria, se puede enviar a un correo electrónico un resumen de lo que ha pasado, de las infecciones que ha tenido, etcétera, y nosotros podemos evaluar y ayudar con los estudios de diagnóstico para esos pacientes. Oye, Juan Carlos, me preocupa muchísimo la dificultad de que te des cuenta que tu hijo tiene una inmunodeficiencia. ¿Cuál es el antes y el después que ha vivido Alondra? Porque ella dice que ahora ya puede jugar con sus vecinos y que la pasa mucho mejor y tiene más energía, pero me imagino que hay muchos síntomas más, ¿no? Aparte, en su antes y después del diagnóstico. Sí, bueno, antes, porque ella la trata la doctora Tamara, ¿verdad? En Monterrey, pero antes tenía muchas más infecciones, todo el tiempo estabas yendo al doctor, me imagino que te daban antibióticos todo el con tiempo, alergias, ¿verdad, Alondra? dice que tenía, ¿verdad? Antibióticos todo el tiempo, seguramente muchas hospitalizaciones y seguramente el cansancio y todo esto es porque las infecciones al final van causando daño. Si tienes muchas infecciones de oído, pues se lastima el oído y entonces empiezas a dejar de oír adecuadamente. Si se lastima el pulmón, pues entonces te empieza a costar respirar y empieza a tener limitación para las cosas. Entonces, creo que esto es lo que ha pasado y a raíz de que se empezó el tratamiento con la gamma globulina, pues esto por lo menos se frena y en muchos casos puede inclusive ir mejorando y cada vez utilizar menos oxígeno. Es otra Alondra, las condiciones particulares ¿no? de Alondra, los médicos que la tratan a ella
conocen mejor, pero básicamente es lo que vemos en la evolución. ¿Qué te decían los doctores, muñequita, cuando ibas y les decías, es que no puedo respirar o tengo alergia o no? ¿Qué te decían? Primero estuve en la 4 del IMSS, me decía que tenía una enfermedad, pero no la encontraban. Y luego me necesitabas ir con un doctor house, ¿no? Sí. que supiera. Me trasladó mi doctora del hospital de la 4, me trasladó a la 25 y me dijo que iba a conocer a la doctora Tamara. Y me recibió una doctora que se llamaba Sánchez, Lucero Sánchez. Y luego digo que me iba a quedar ahí varios días para diagnosticarme todo. Y pasaron 3 días, 4, y ya me dijeron que tenía inmunodeficiencia con variable, que soy una niña que no tiene defensa. ¿A los cuántos años pasó esto? En el 2015. ¿Apenas? Sí. ¿Y cuántos años tienes? 12. O sea, estuviste 10 años de tu vida, ¿sí? 10 años sin que supieran qué era. Es que eso es lo que yo te decía, doctor, lo grave del asunto, ¿no? Porque si hay pocos doctores que saben de este tema, pues seguramente hay más niños de las que me dices en las estadísticas que lo tienen y no saben que lo tienen. Por supuesto. De hecho, el cálculo es que solo el 30% de las personas con inmunodeficiencia están diagnosticadas. Eso quiere decir que por cada paciente que sabemos que la tiene, hay uno o dos personas que están por ahí teniendo infecciones. O sea, a lo mejor no es uno de cada 500, sino uno de cada 100. Esos son estimados ya tomando en cuenta digamos, subdiagnóstico, pero sí ese es un problema. Entonces hay muchas personas que tienen la enfermedad y no se ha diagnosticado. Algo porque parece muy complejo y los genes, pero la realidad es que más de la mitad de estas enfermedades las podemos captar, compensarlas y con tomar una biometría hemática y unas inmunoglobulinas, es decir, medir anticuerpos en sangre, que son 2 estudios. Todo mundo seguramente de nosotros nos hemos hecho una biometría hemática alguna vez en la vida, y las inmunoglobulinas que en cualquier sitio de la República, en cualquier laboratorio las hacen. Eso es algo importante porque parecería algo muy complejo, pero realmente diagnosticarlas, si se piensan, que tienen que pensarlas los médicos de primer contacto, si esperamos a que el inmunólogo las piense, generalmente ya es un poco tarde. Entonces, con hacer esos 2 estudios diagnosticamos a la gran mayoría de pacientes. Entonces, hay que pedir esos estudios si el paciente, si los niños y niñas están enfermando repetidamente. Entonces, no es tan difícil hacer el diagnóstico. La inmunodeficiencia como un variable, de hecho, habitualmente con las inmunoglobulinas lo que hace se toman y están bajas. Y tardaron 10 años en hacer un estudio que se hubiera visto que estaban bajas las inmunoglobulinas, y eso hace el diagnóstico de la inmunodeficiencia como un variable. Después ya nosotros hacemos cosas más particulares. ¿Y si lo hubieran diagnosticado antes, por ejemplo, cómo...? Se empieza el tratamiento, los pacientes que se diagnostican antes, se empieza el tratamiento a tiempo, sobre todo antes de que haya daño en los órganos importantes, hígado, pulmones, en el oído, y entonces pueden tener una vida prácticamente normal, en calidad de vida y en actividades prácticamente normal. Pero dime algo, hablando de llevar una vida normal, Alondra va a la escuela, va con niños que también se enferman y que quizá no tienen el padecimiento que ella tiene. Un estornudo, un te saludo, un te abrazo y acabo de tocarme la cara y ¿qué pasa en esos casos? Depende de la inmunodeficiencia, pero en los problemas de anticuerpos, estrictamente hay que tener ciertas medidas, pero no necesariamente se va a enfermar con el contacto. De hecho, la idea es que tengan una vida normal, porque lo que les falta, o la parte que no funciona, son justamente los anticuerpos que nosotros estamos reemplazando con la gamma globulina que ponemos en la vena o debajo de la piel. Entonces, prácticamente, si tienen el tratamiento, los estamos protegiendo de ese riesgo de que se enfermen al mínimo contacto. Y no es contagioso para los otros niños, evidentemente. No, claro, no. ¿Naces con esto o te da? Sí, la mayoría de ellas son problemas genéticos, entonces se nace con ellas. Hay algunas que son muy graves y que empiezan a tener problemas o síntomas desde los primeros días, meses de vida, y hay otras que, digamos, el problema no es tan grave y entonces puede empezar a manifestarse más tarde, después del año, a los 3, 4 años. Vamos a hacer una pausa, pero yo quiero que tú mandes a corte comercial. Vas a ver a esa cámara que está aquí enfrente, que dice número 2, y le vas a decir a la gente, vámonos a una pausa, hacemos un punto y coma y regresamos. Vámonos a una pausa, hacemos punto y coma y regresamos.
Muy bien, Alondra. La pregunta en Twitter: ¿considera suficiente los tratamientos a niños con inmunodeficiencias primarias por parte del Seguro Popular y las instalaciones de salud? El 10% opina que sí, contra un 90% que no. Gracias por los comentarios. Más tarde leeremos alguno de ellos. Regresamos en 2 minutos con Alondra y Juan Carlos. No se vayan. Estamos hablando de las inmunodeficiencias primarias y yo le quiero preguntar al doctor Juan Carlos Bustamante si esto tiene cura. O sea, puedes nacer con él, de pronto te puede dar ya más grande. Hay un tratamiento que se tiene que diagnosticar, entre más pronto mejor, sí, que es complicado de diagnosticarse porque poca gente lo conoce. Sin embargo, ¿te puedes curar o vas a vivir el resto de tu vida con eso? Sí, depende qué inmunodeficiencia primaria, pero el espectro más grave, la forma más grave de inmunodeficiencia primaria es algo que llamamos inmunodeficiencia combinada grave, que el nombre, quizás para conocerlo, es lo que se conoce como los niños burbuja. Inclusive hay por ahí alguna película sí, con John Travolta, de Bubble Boy, donde salía él y representaba a este personaje. Y es una enfermedad que básicamente desde que nacen estos niños no tienen nada de defensas. Entonces cualquier cosa a la que se expongan les va a causar enfermedad. Y habitualmente esta enfermedad sí causa la muerte antes del año de vida si no se trata. La buena noticia es que en este caso, en esta enfermedad, sí hay un tratamiento que puede ser curativo, que es el trasplante de médula ósea. Y así como para esta enfermedad, para algunas inmunodeficiencias primarias, el trasplante de médula ósea puede ser curativo. Y si se hace en un momento adecuado y en las mejores condiciones, después del trasplante se pueden curar y prácticamente vivir con su sistema de defensas como el de una persona normal. Pero la cura es el trasplante, ¿no? Exacto, en algunas. Y en los problemas de anticuerpos, como la inmunodeficiencia común variable o cuando no hay anticuerpos, el tratamiento ahí consiste en dar anticuerpos de por vida, es decir, poner la gamaglobulina de por vida, y eso los va a mantener también a las personas bien y sin síntomas. Con una vida normal puedes tener Así hijos es, y no necesariamente normal, se los vas a transmitir ni nada de eso. Depende de la enfermedad, porque son algunas de ellas, como Es son problemas genético, algunas claro, tienen cierto porcentaje o cierto riesgo de heredarla a hijos, dependiendo qué enfermedad sea y dependiendo si son niños, niñas, etcétera. Hay ciertas reglas genéticas para más o menos calcular la posibilidad. Pero eso ya es más complejo porque depende de cada inmunodeficiencia. Okay. Pero sí es parte de la atención de los pacientes con inmunodeficiencia que tanto los inmunólogos como algún especialista en genética asesore a las familias, claro, sobre este riesgo, o sea, digamos, para Alondra, que puedan tomar cuando una decisión informada, claro, sobre, digamos... Alondra, cuando esté grande, que se case, que tenga hijos, ¿cuántos hijos quieres tener? 2. Cuando tengas una niña y un niño. Cuando tengas su niña y su niño. Alondrita, y que el niño, ¿cómo se va a llamar? Todavía no sabemos. Es muy pronto, sí, es muy pronto. Bueno, cuando tenga sus hijitos, luego va a tener que hacerle, me imagino, todas las pruebas, ¿no? Para que si nacen con eso, pues que el tratamiento empiece rápido y que no... Sí, depende de la enfermedad. En el caso de la inmunodeficiencia común variable, no hay en la mayoría de los casos no hay un gen específico el cual encontremos, entonces muchas veces no sabemos cuál es el riesgo, claro, adecuado. O sea, a lo mejor nacen sin esto. Exacto. Pero exacto, por si las dudas... Quizás la mejor recomendación sería si tiene alguna infección, pensarlo mucho más rápido de lo que se pensó, claro, antes, ¿no? Con el antecedente familiar. Pero el tema es justamente ese, que hay tratamientos muy eficaces, el problema es que no se diagnostica porque no hay una forma de hacerlo, no de manera pronta, y por ello los diagnósticos se retrasan tanto. Sí. La principal razón de no diagnosticarlo es que no se piensan a tiempo, no que no haya con qué diagnosticarlos, porque... O sea, si hay una forma de diagnóstico, exacto, pero no se te ocurre que puede tener, exacto, eso, entonces no le hacen los estudios. Exacto, ¿no? Como le decían a Alondra, sabemos que tienes una enfermedad, pero no sabemos cuál es, claro, ¿no? Y entonces hasta que alguien piensa en las inmunodeficiencias primarias, porque el diagnóstico, una vez que se piensa, por lo menos la primera parte del diagnóstico, no es tan complicada. Como les decía, hacer una biometría y unas inmunoglobulinas, con eso se diagnostican más de la mitad de los pacientes. Oye, pero eso no se lo hacen a todo el mundo. No, la biometría sí, para cualquier cosa, porque si entras a operarte, para lo que sea, siempre se hace una biometría hemática. Las inmunoglobulinas no rutinariamente, pero sí es una persona que se enferma seguido. ¿Y necesitas a fuerza las dos para el diagnóstico? Los dos estudios. Sí, dependiendo de la enfermedad, pero digamos que son como los estudios iniciales que puede hacer cualquier médico de primer contacto que la sospeche. Después ya cuando llegan con algún inmunólogo, evidentemente nosotros hacemos estudios un poquito más complejos,
pero muchas veces ya solo con esos 2 estudios ya nosotros nos orientamos al diagnóstico. Y es que tampoco, creo que tampoco queremos alertar a todos los papás, porque la verdad es que los niños siempre están enfermos, ¿no? Siempre, sobre todo si son bebés, si son chiquitos, siempre tienen gripas, siempre tienen... Entonces, o sea, mejor hacer el estudio. ¿Cuántos especialistas hay en México como tú? Pues alergólogos, inmunólogos, no tengo el número exacto, pero debe haber alrededor de 800 en todo el país. En todo el país. Y de esos no todos se dedican como tal a las inmunodeficiencias, entonces ese número deberíamos de ver cuántos cirujanos plásticos hay nada más en la Ciudad de México, ¿no? Hay de haber 8,000 contra 800 especialistas en tu tema. Probablemente. Pero por ello también es importante justo lo que comentabas al inicio del programa, y ojalá nos lo pudieras repetir para quienes nos acompañan desde este momento en punto y coma. ¿Cuáles son esos focos rojos que hay que detectar y no creer o alertarnos por una pequeña gripe? Sí, bueno, hay 10 datos de alarma. Es importante también ese punto porque sí, evidentemente todos los niños tienen infecciones. Claro. De hecho, se considera normal que un niño que va a guardería se pueda enfermar 6, 8 veces al año. Y se puede considerar normal, no tenemos que pensar en inmunodeficiencia en todos los niños que se enfermen, eso es importante. Oye, yo tenía sinusitis cuando era niña, pero además viví toda mi infancia con sinusitis y es horrible, porque tenían que hacer unos lavados espantosos y demás, y a mí me curaron, la verdad, con homeopatía, que todos los doctores, ¿cómo se llama cuando no eres homeópata? Alópata. Todos los alópatas decían, claro que no, fue mental o seguro no tenía sinusitis porque no creen, pero bueno, yo sufrí muchísimo. Y tú decías, si tienen más de 2 sinusitis, pues sinusitis es un tema recurrente, ¿no? Así es. O sea, no es que tengas 2 y se te quite. Sí, pero habitualmente sean sinusitis infecciosas. La sinusitis hay muchas causas. De hecho, puede ser sinusitis alérgica, por ejemplo. Hay causas mucho más frecuentes de infecciones recurrentes, como alergias, como inmadurez, vivimos en la Ciudad de México, contaminación. Pero si hay los 10 datos de alarma, 2 sinusitis que sean graves, que necesitan antibiótico, que se pasen por la vena. Así eran las mías, a lo mejor tenía esto y ni me he enterado. Que haya 4 o más infecciones de oído al año, que haya 2 o más neumonías al año, eso son datos de alarma. El antecedente familiar de un niño o niña que haya tenido infecciones graves o que haya tenido una inmunodeficiencia primaria como Estás tal. dando los puntos, ¿verdad? Sí, los 10 puntos. ¿Por qué no? Sí, es que quiero como que vayamos más a fondo en este tema que es bien importante, como decía Clau. Si les parece, hacemos una pausa y regresando los vamos analizando con más calmita para no corretearte, porque sí es bien importante que lo tengamos muy presente. Acompáñenos en nuestras redes sociales. Nuestra pregunta en Twitter, @puntoycoma_tv es: ¿considera suficientes los tratamientos a niños con inmunodeficiencias primarias por parte del Seguro Popular y las instalaciones de salud? Déjenme recordarles, antes de que respondan, solamente hasta los 5 años te dan los medicamentos en el Seguro Popular. ¿Usted cree que eso es suficiente? El 9% dice que sí, el 91% nos dice que no. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso, casi por concluir. Nada más rapidísimo, porque sí nos queda poco tiempo y también hay que tomar en cuenta, mi querida Alondra, ¿cuáles son esos focos rojos? Nos decías que 4 o más infecciones de oído, 2 o más infecciones de sinusitis graves. Exacto. Que haya la necesidad de 2 meses o más que estén tomando antibióticos y que no hay buen resultado, que no responden las infecciones, que haya 2 o más neumonías en el periodo de un año y que estas neumonías habitualmente son graves, necesitan hospitalizarse, que el paciente no gane peso o talla. Ese es uno de los más importantes, lo que les decía al principio. Si el niño se enferma o la niña se enferma muy frecuentemente pero deja de crecer, ese es un dato que nos tiene que hacer pensar que hay algo en el sistema inmune, que las infecciones están siendo más graves de lo habitual. La presencia de abscesos, o que son infecciones profundas, ya sea en el hígado, en la piel, en el abdomen. La presencia de aftas o úlceras recurrentes en la boca o que están todo el tiempo, que causan síntomas, que tengamos que usar antibióticos por la vena para tratar una infección. Infecciones profundas o graves como algo que se llama septicemia, es decir, que los gérmenes se pasen de algún sitio a la sangre y eso causa infección en todo el cuerpo. ¿Cómo está sustentada la campaña para apoyar a estos pequeños y cómo podemos ayudar nosotros como ciudadanos y como gobierno? Bueno, desde el punto de vista Fumeni, algo que ha estado haciendo es esta campaña que comentábamos de La pelota está en tu cancha, y se hizo, primero se hizo en 2015 empezó y se hizo una recaudación de firmas de pacientes y de personas justamente
civiles, que juntaron 5,000 firmas y se hizo esta propuesta de ampliar la cobertura de tratamiento para niños y niñas con inmunodeficiencia primaria en el país. Y se ha ido trabajando en estos últimos 2 años tratando de hacer incidencia pública. Se hizo un foro en el Senado hace un año más o menos, donde se presentó también toda esta temática y problemática con las autoridades de salud. Y actualmente estamos por presentar una propuesta para que el Seguro Popular incluya dentro del Fondo de Gastos Catastróficos a las inmunodeficiencias primarias para cobertura después de estos 5 años y que se cubra el tratamiento completo de las personas que están diagnosticadas. Y algo bien importante, que costaría mucho menos que tener enferma a la gente durante tanto tiempo. Y la otra cosa que vamos a publicar este estudio donde demostramos que es mucho más caro no tratar que dar el tratamiento con gamma globulina. Y entonces creo que la gente lo que puede hacer es meterse a la página de Fumeni, conocer las enfermedades y difundir entre sus conocidos. Maravilloso. Y la otra es también puede haber donativos a la fundación que son deducibles. Metiéndonos de a la página podemos encontrar toda la información que necesiten. Juan Carlos, en verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Alondra, despídete. Saluda a los niños que tienen un padecimiento como el tuyo y diles que ánimo, porque la vida sigue y tú vives tu vida normal y eres una niña feliz. Aquí me despido. Cuídense mucho y mucho ánimo, que la vida sigue. Muy bien, Alondra, eres un ejemplo de vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a usted por acompañarnos en una transmisión más de Excelsior Informa. Lo dejamos en Titulares de la Tarde con Gaby Laseca.